es que justamente quien propone son los mismos consejos comunales. Como usted sabe, los consejos comunales están integrados por una diversidad de personas, de diversas tendencias políticas. Nosotros, por ejemplo, en Chacao tenemos consejos comunales activos que incluso no son manejados por la izquierda, por decirlo así. Entonces, aquí, en este caso de estas consultas, no se politizó como tal o se polarizó el tema. Era una consulta abierta, es una consulta. Claro, yo soy representante del partido en mi municipio, donde tengo, bueno, una estructura muy hermosa de mujeres, de hombres, de jóvenes, de abuelos, abuelas, que son los líderes de calle, jefes de VC, jefes de comunidad, que bueno, han dado el todo por nuestro municipio, por garantizar incluso esa paz en el municipio de Chacao. Puedes transitar hoy tranquila en Chacao. Nosotros incluso hemos retomado hasta los símbolos patrios y realizamos hace poco en la Plaza Bolívar de Chacao, ¿verdad? Lo que fue una arriada de la bandera nacional para retomar ese símbolo patrio, bueno, con la unión cívico-policial y militar. Pero volviendo al tema de la consulta, proponen los consejos comunales, los ciudadanos, las ciudadanas, los vecinos y vecinas. Son ellos los que van debatiendo en asamblea cuáles son sus propuestas, cuáles son sus proyectos, pero lo más bonito de esto es que se utilizó, en este caso se pidió el apoyo del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral activó todo su centro de votación en todo el estado bolivariano de Miranda, incluso unos centros, casi 400 centros de votación adicionales, centros de votación comunitario, bueno, para que la gente tenga el acceso más cercano, el acceso al voto, y bueno, la gente pudo elegir entre 5 proyectos de varias dimensiones, dimensión de seguridad, dimensión de educación, dimensión de salud, en varias dimensiones, y ganó cada proyecto específico en cada parroquia del estado, de acuerdo al requerimiento, pues, porque no es lo mismo Chacao, que la mayoría del pueblo de Chacao ha dicho, queremos la salud, a un municipio o una parroquia en Barlovento, una parroquia en Altos Mirandinos, en Guarenas Guatire, en otro lugar del eje metropolitano. O sea, todo es distinto en cada una de las parroquias de nuestro estado Miranda. Freddy, hablando sobre la participación del CNE en estas consultas populares, háblanos un poquito más sobre cómo ha sido este proceso del CNE en estas consultas, cómo ellos los apoyan logísticamente en estas actividades. Mira, bueno, primero, previo lo que sería esa recolección de firmas que hizo nuestro Poder Popular en el estado Miranda, donde han entregado en los 3 procesos las firmas para solicitar el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el Consejo Nacional Electoral dispuso de su herradura que ya todos los venezolanos que votamos conocemos, ok, en este caso, bueno, no fue una herradura automatizada porque no lo requería la consulta, no es una elección en este caso presidencial, ni de legisladores, ni de diputados, ni concejales, ni unas primarias, nada de esto, sino era una consulta. ¿Podría ser entonces una participación como la que está solicitando o como la que solicitó la Comisión Nacional de Primarias para estas elecciones del 22 de octubre? Bueno, pero es que si hablamos de las primarias de la oposición, tú tienes un sector que quiere el apoyo, que quiere que participe el Consejo Nacional Electoral, pero dentro de ese sector de las oposiciones, porque son varias, hay un sector que dice sí queremos la máquina, otros que dicen no queremos máquina. Hay otro sector de la oposición que dice no queremos el apoyo del Consejo Nacional Electoral porque no reconocen al árbitro electoral. Pero entonces tenemos otro sector de la oposición que dice, bueno, pero tenemos que ir con el Consejo Nacional Electoral porque al final, cuando sean las elecciones presidenciales, ellos son el árbitro electoral el que va a dar los resultados. O sea, es decir, hay una oposición que sí reconoce al Consejo Nacional Electoral, hay otro que no reconoce. O sea, ellos tienen, y disculpa la expresión, su propio arroz con mango. Pero ya son las autoridades del Consejo Nacional Electoral que en medio de ese arroz con mango de la propia oposición que no se ponen de acuerdo para nada. O sea, por allá anda, bueno, uno por allá, el otro por acá, no se terminan de poner de acuerdo, eso es cosa de ellos. Ya, bueno, el Consejo Nacional Electoral dirá cómo será este tema de las primarias. Lo que yo sí veo acá es que veo sano que ellos vayan a una primaria. Yo creo que el miedo de la oposición es que, bueno, que se va a saber cuánto va a ser la participación de las personas en estas primarias. Yo creo que eso se ha visto muy afectada. Yo te puedo decir que vengo de Chacao y fui legislador por Baruta, Atillo y una parroquia del municipio Sucre, que no es lo mismo la oposición de antes Guaidó, a la oposición después de Guaidó. O sea, la oposición después de Guaidó lamentablemente perdieron, mira, la credibilidad en sus dirigentes políticos. Son dirigentes políticos que son los que están fuera del país, son mentirosos incluso.
Guaidó veíamos incluso, ¿no?, que se fue del país escapando del régimen, cuando entonces el pueblo venezolano lo veíamos en la Serie del Caribe, lo veíamos en los conciertos, te lo encontrabas en un centro comercial solo como La Una. O sea, ¿cuál era la supuesta persecución? O sea, aquí cualquier persona puede venir a un programa como este, cualquier persona puede estar en cualquier lugar de Caracas y no le pasa, o sea, personas de oposición, dirigentes de oposición, no le pasa absolutamente nada. No, que llegó a Estados Unidos, que llegó sin ropa y entonces al otro día tenía un flu. O sea, son cosas que son detalles que la misma oposición se da cuenta. Entonces dicen, oye, le dan la oportunidad a un señor como este señor Guaidó, se roba la plata, se roba los activos, se colocan unos sueldos extraordinarios, o sea, que ningún venezolano puede tener un sueldo de $5,000, $6,000, ellos sí los tienen y no hacen nada, porque en tiempo de pandemia, con todo lo que le mandaron los Estados Unidos, lo que le mandó la Unión Europea, lo que le mandaron por la parte privada, la llamada ONG, no trajeron un solo tapaboca al país, no trajeron una sola vacuna, e incluso le quedaron mal a los médicos. No sé si usted recuerda cuando él se paró diciendo que iba a apoyar a los médicos venezolanos, que le iba a dar no sé cuántos dólares, eso nunca ocurrió, se agarraron el dinero. Entonces todo ese tipo de cosas, bueno, la gente va perdiendo la credibilidad. Por eso usted ve a esos candidatos solos, los ve sin apoyo, no tienen calle, no tienen trabajo, o sea, lo que hacen es criticar, pero no hacen nada por el país. En cambio, usted ve un Partido Socialista Unido de Venezuela, no nada más sus líderes de la dirección nacional, el presidente Nicolás Maduro, un gobernador, no, usted ve a los líderes de base, que son los más importantes de nuestro partido, los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de VH, desplegados en todos los rincones del país. Fueron los que le dieron la cara a nuestra gente ante las medidas coercitivas unilaterales, en las colas del combustible cuando tuvimos ese problema, que le dieron la cara en pandemia, que le llevaron tapaboca a la gente, que buscaron cuáles eran los puntos rojos de infección y que hoy entregan también el beneficio, por ejemplo, del CLAU. O sea, muchas cosas que han hecho nuestras bases. Entonces, ahí es donde creo que la oposición venezolana tiene una debilidad y no se ponen de acuerdo. Aquí nadie puede decir, mira, la oposición tiene un líder, tiene una ideología, tiene un proyecto, no tiene nada. Entonces, bueno, lo importante creo es que, bueno, de cierta forma se están encauzando dentro del hilo democrático. Esperemos que sigan así. Yo quisiera ver, lo escuchaba hoy en un programa de radio, el periodista Eduardo Rodríguez Yoliti decía, oye, que quisiera ver a alguien de la oposición exigiendo, mira, que devuelvan los recursos al país, que devuelvan las cuentas bloqueadas, que devuelvan el oro. O sea, yo creo que es importante que la oposición entonces también reclame todo este tema, que definitivamente es el bloqueo y las sanciones que bastante daño le han hecho al país. Fíjate que el presidente Nicolás Maduro ha sido el primero que está luchando contra una corrupción donde, bueno, hay un pocotón de privados de libertad que en su momento se disfrazaron de rojo y, bueno, hoy están privados de libertad. Freddy, tenemos bastante interacción con el Twitter de Primera Página. Vamos con información que tenemos aquí destacada. Nuestro compañero Seir Contreras tiene más preguntas. Sí, Michelle, señor Gutiérrez, buenos días. Le pediría en esta parte respuestas cortas para poder leer comentarios de la audiencia. Bolívar Divisa dice, según la Constitución Nacional, nadie puede patear o golpear en la cara a otro venezolano. Capriles fue víctima de dichas acciones. Usted, como representante del PSUV, solicitaría a la Fiscalía que investigue en dicho caso como lo exige la ley venezolana. Claro que sí, es que todos los hechos de violencia son condenables, pero hay que recordar también esa incitación al odio que hizo Capriles, que generó más de 43 muertos en el país. Hay que preguntarle a la familia de esos muertos, de esas personas que murieron por esa violencia política, qué opinan de Capriles. ¿Cómo está su relación de trabajo y solución de problemas con el gobernador? Dice Goro Zamora. Los alcaldes de oposición, las comunas y consejos comunales se reúnen para planificar las políticas públicas. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros ahorita en el municipio de Chacao tenemos un tema con viviendas en Bucaral que están siendo afectadas por una quebrada que está socavando las bases y, bueno, estamos trabajando de la mano con el gobernador Héctor Rodríguez y con el alcalde del municipio Chacao. El gobernador ha trabajado con los 21 alcaldes de nuestro estado Miranda. Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy aquí.